has publicado en tu Twitter un chequeo de una información que fue ampliamente difundida hace algún tiempo, ¿no? Que dice relación con el padre de José Antonio Kast y su militancia o no en el Partido Nacional Socialista Alemán, el partido nazi. Él había señalado en su momento que él había sido miembro del ejército y que eso no representaba necesariamente ser militante del partido nazi. Ahí estamos viendo un documento. Cuéntanos, por favor, Mauricio, ¿qué es lo que vemos ahí en ese documento? ¿Qué dice esa información? Bueno, básicamente es un documento oficial del Estado, del archivo alemán, del Bundesarchiv. Lo que señala es que efectivamente Michael Kast solicitó de forma voluntaria afiliarse. En instantes ya vamos a revisar justamente eso, la investigación del jefe del área de investigación periodística de la red, Mauricio Weibel, justamente, que habla y que determina con documento en mano de que lo que José Antonio Kast negó por mucho tiempo era una realidad, que su padre, justamente Michael Kast, sí pertenece, cito textual, y es oficial del Estado alemán. Ya vamos en un instante con eso, ahí estamos viendo el documento, vamos con el compacto, lo vamos a conversar con este panel increíble de esta ya madrugada de día, viernes, por supuesto, y para eso, para hablar hoy día en este capítulo, que además se conecta mucho con la temática que tenemos, es cuando la realidad supera a la ficción, y para eso tenemos a un tremendo crítico de cine, a un tremendo escritor. Él además es el nuevo editor del área de documentales de la red. Le damos la bienvenida. Excelente. A Así Somos, a Ernesto Garrat. Un aplauso. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Amigo mío, un honor estar con ustedes. Bueno, ¿cómo estás, Alfa? Hace ¿Cómo está, años que no nos veíamos. ¿Cuántas décadas? ¿Cuántas décadas? Pero estamos ¿Cuántas iguales. batallas hemos dado juntos? Estamos iguales. Sí, claro, hemos cambiado un poco el color, digamos, de ciertas tinturas, pero seguimos haciendo lo mismo, un poquito mejor. Ernesto, lo que no está igual es la sociedad. La sociedad que ha cambiado mucho y de repente la podemos ver reflejada en ciertas series, en ciertos cosas de la televisión que uno dice, a ver, o acá los productores televisivos tenían información de antes, o al parecer la televisión algo está gatillando en la sociedad. No sé qué es primero, el huevo o la gallina, si es la sociedad o es la televisión, sobre todo en estos movimientos, Juan Andrés Salfate, que hace rato estamos viendo en la prensa estos movimientos nacionalistas, estos movimientos de ultraderecha. Chile, un ejemplo, ¿cierto?, de algo que hace un año incluso encontrábamos imposible, hoy día está siendo una realidad bastante palpable. Algo que también se ha visto visualizado en distintas series de televisión. Sí, y me gusta que nosotros como programa también hayamos hecho una especie de acuso de recibo respecto a estos nuevos levantamientos que parecen un poco imposibles. Se supone que parte de la historia de la cual nadie puede negar, que es como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sí esté en la cabeza de todo en algún porcentaje de importancia X. Entonces, que algo así vuelva a suceder es cuando pareciera que la historia falla, porque no hemos aprendido nada con respecto a los movimientos sociales. ¿Hasta qué punto ha llegado esto en la actualidad? Queremos discutir, como bien decía Michael junto a Ernesto, cómo es el reflejo del cine y de las series de televisiones actuales para devolvernos ese fenómeno y que en nuestra cara seamos capaces de aprender o no algo del estado de situación actual, social y política en el mundo entero. Revisemos algunos titulares para que entendamos primero la realidad y luego cómo la ficción es capaz de reflejarla. Los 1000 líos de Francisco, nazi y negacionista, quería quemar la ciudad y atentar contra Podemos. Esto es en España. Esto es en España. El siguiente titular que nos llega de Sun, el jefe de propaganda, esto es de The Guardian, perdón, del grupo neonazi del Reino Unido se enfrenta a la cárcel tras ser condenado. Aquí hay una persona obviamente que ya fue procesada por tales efectos. El siguiente titular, que ahora sí nos llega de Sun, dice: vecinos conmocionados llaman a la policía luego de que una madre colgase una bandera con la esvástica nazi en su dormitorio. No conforme con eso, tenemos además también es otro titular que finalmente sigue hablando parte de lo mismo. Alguno de los muchos titulares que podríamos haber encontrado, lamentablemente. Y solo para hacer un paréntesis, solo este año, dentro del mundo del anime, de la animación japonesa, hubo una especie de censura porque Toko Riders, que es una de las cosas de las series más exitosas este año, incita o más bien hace una especie de propaganda populista respecto al símbolo nazi, que es otra esvástica que la que está por el otro lado, conocida como Magic, pero que también desató la locura entre los seguidores otaku. Es bien tremendo. Ahora yo creo que uno tendría que empezar a preguntarse por qué surgen estos movimientos de ultraderecha en el mundo, no solamente acá en Chile, Brasil, en Estados Unidos pasó con Donald Trump, pasa por ejemplo en Vox, con el partido Vox en España, y uno dice, ¿por qué?
qué es lo que está pasando, qué es lo que los mueve, y uno puede hacer un análisis así muy por fuera, muy a la pasada. Ernesto, no sé si vas a coincidir conmigo, pero hoy día el mundo vive en constante competencia con el que tienes al lado. Nos hemos convertido en seres humanos tremendamente individualistas, muy egoístas. Hay muchos seres humanos que están como reticentes a los cambios. Hay cada vez menos empatía. A muchos les molesta el progresismo, que se hable hoy día de igualdad de género, por ejemplo, que exista el matrimonio igualitario y todas estas cosas, estos movimientos que han surgido y que han estado siempre. O sea, el feminismo ha existido durante muchísimos años, solo que antes las mujeres tenían que callar, porque si no eran castigadas. Personas que se atraen y personas que se gustan y que han tenido relaciones del mismo sexo ha pasado siempre. El tema es que hoy día la sociedad ya no quiere vivir en ese manto, en esa oscuridad. Por lo tanto, todo este surgimiento de reivindicación de derechos como seres humanos que somos, y porque curiosamente estos grupos que se llenan la boca hablando de libertad son los que más quieren restringir a la sociedad. No dejan que los demás sean libres con sus decisiones y quieren muchas veces conservar estos valores como, valga la redundancia, tan conservadores, ¿cierto? Y que no están dispuestos al diálogo. O sea, ellos quieren imponer su idea, y lo que prima en todos estos grupos finalmente es una ideología intransigente que se basa en una protección individual que está fundamentada principalmente por la economía. Y es lo que hemos visto también en muchas series, y acá entremos de lleno en este tema en donde yo sé que tú eres experto. Hay una serie que dice, por ejemplo, ¿qué pasaría si la Alemania nazi hubiera ganado? La Segunda Guerra Mundial, en su alianza con Japón. O sea, claro, hoy día vemos esa noticia que una mujer por colgar una bandera con una esvástica es castigada, o sea, es sancionada. Por supuesto. Eso ya está así instalado en Europa hace mucho rato. Pero, por ejemplo, Salfate y Ernesto, partamos con esta serie que se llama El hombre en el castillo. Exacto. Maravillosa. Que toca justamente esta temática. No sé si revisamos el tráiler para poder entrar en este tema. Lo revisamos. Digamos, le pasamos conversar inmediatamente con Ernesto, que trajo incluso la novela original. Happy birthday to you. Happy birthday, my Sheila. Happy birthday to you. These films show a reality like ours, but not ours. If I could turn the page. This is our moment. We must not hesitate. It's not safe here. You should leave. In time I'd rearrange. This isn't the man I want to be. I'd like to resign. You don't get to resign. Close my eyes. Man is only as strong as the people around him. And for them, he must give everything. Or else everything he has done has been for nothing. Tell me, sweet little lie. My name is Juliana Crane. I need asylum. En este mundo paralelo, Marilyn Monroe no le canta Happy Birthday a JFK, se lo canta a los representantes del Tercer Reich, al Führer, al propio Hitler. ¿De qué va El hombre en el castillo de Philip K. Dick? Gracias por la invitación de nuevo. Phil K. Dick es uno de los grandes escritores de ciencia ficción de todos los tiempos, alguien que anticipó, es como el Julio Verne del siglo XX, Julio Verne lo era en el XIX. Y esta serie y este libro trata sobre eso, ¿qué pasaría si la Alemania nazi hubiera ganado? Y se transforma en una pesadilla. Estados Unidos no es el país de las libertades, todo lo contrario, es el país de las restricciones. Podemos ver a través de esta serie y de este libro especialmente, y perdónenme que hable del libro, pero por deformación profesional amo leer también, tiene que ver con una manera elegante de criticar, sin ir de forma frontal como lo hacía Phil K. Dick, justamente la injusticia social, las ideologías del odio y justamente todas estas expresiones que en Estados Unidos están de alguna manera permitidas. Lo que hizo también posible que ganara Donald Trump. Claro. En la Alemania actual, en la Alemania unificada, el nazismo está sancionado por ley. Recordemos los juicios de Nuremberg, que fueron juzgados criminales de guerra, y esta es cosa juzgada. Pero en otros países, como el nuestro, donde
no está sancionado hacer apologías de este tipo, del odio, se permiten. Entonces Philip K. Dick lo que hizo de manera elegante, y tal vez tú lo conozcas, Salfate, que llevó las cosas a un estado y a una exploración jamás vista. Y lo que produce esta serie, desde un punto de vista de provocación y más encima de anticipación, porque nos enfrenta a un tema que esta serie tiene ya sus años, pero nos enfrenta a un tema que ahora es tema de moneda corriente. ¿Qué hacemos con este tipo de manifestaciones? ¿Cómo nos movemos socialmente de verdad en el día a día con eso? Y es fantástico lo que lo logra. Y por eso yo creo que la ciencia ficción es tan valiosa cuando está bien hecha, es tan importante, porque nos adelanta los temas y nos pone en estas discusiones morales. ¿Qué hacemos y qué no podemos hacer? De alguna forma, Ernesto, nos adelanta, nos muestra este escenario, y algunos expertos podrán decir, ¿cierto? Algunos sociólogos leía por ahí, que también sirve este tipo de series para observar efectivamente lo negativo y tener incluso más chance al momento de denunciar, tener más herramientas y poder decir, bueno, esto es lo que yo no quiero, entonces si empiezo a observar algo así, lo puedo denunciar. Pero también hay otras personas que pueden creer que este tipo de series que se agradecen, que sociológicamente empiezan a funcionar muy bien, pero que también pueden incentivar y gatillar de alguna forma el surgimiento de ciertos movimientos. En este caso, ciertos movimientos más ligados al mundo nazi, ciertos movimientos más violentos. ¿Cuál es tu visión como experto? Un poco lo que yo decía al principio, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Primero son series que se hacen cargo de una realidad, que empiezan a observar y dicen, oye, hay una semilla que está germinando y nosotros vamos a agarrar esto para advertir tal vez, o también hay muchos movimientos que se empiezan a nutrir y dicen, mira, nos estamos como inspirando de algún modo. Sí, yo creo que jamás podría culpar a una película de que es la causante de algo. Lo que hace el arte es que simplemente recoge lo que pasa en el ambiente, el espíritu de una época. Y es lo que también hizo, por ejemplo, y que tiene mucho que ver con el tema Taxi Driver. Recordemos la película de Martin Scorsese, donde Travis Bickle es un veterano de la guerra que básicamente piensa como un nazi, porque hay que eliminar a la escoria de Nueva York. Eso está basado en hechos reales. Y además recoge el síntoma y la explosión y la sensación de una época. Entonces, yo difícilmente podría culpar al Hombre del Castillo o algún tipo de producción así, o El huevo de la serpiente de Bergman, que también denuncia, o La cinta blanca. Con David Carradine. Con David Carradine, jovencísimo. Exacto. Y podría culpar a La cinta blanca, una película ganadora de la Palma de Oro, que explica también el nacimiento del nazismo, de que promuevan esa ideología. En lo que hacen ellos y lo que hacen estos artistas, creo yo, en mi humilde opinión, es que generan discusión, dicen esto es una alerta, pero sin propaganda, lo dicen con tanta sensibilidad y con tanto talento que es imposible no entender las cosas. Claro. Un buen pulso de la sociedad. Exacto. Ahora, hay algo interesante en Philip K. Dick, y esto la gente debe entenderlo bien, porque no solamente es un importante escritor de ciencia ficción, sino que incluso dentro de sus escritos él se mete en un área un poquito más nebulosa, por así decirlo, que es de una filosofía de introspección futura. O sea, no solamente él escribe fantasías posibles, sino que habla sobre el estado de cómo el hombre percibe su realidad. Digamos, la literatura completa de Philip K. Dick, su cuestionamiento es cuán real es la realidad, porque él pertenece a todo un movimiento de intelectuales de la psicodelia, donde está, digamos, profesores de Harvard, obviamente como Timothy Leary, después escritores como Jack Kerouac, etcétera, etcétera. Y Burroughs. Y William Burroughs, por supuesto, exactamente, con Almuerzo Desnudo. Entonces, la importancia de esta serie, de este libro, es que ellos viven en un universo donde los nazis ganaron, pero comienzan a recibir, así como hay un grupo de resistencia que tiene films, películas en 35 milímetros, que muestran que la historia fue de otra manera. Vale decir, llega material de un universo paralelo, que es el mundo donde nosotros vivimos, donde los aliados le ganaron a los nazis, hubo bomba atómica y finalmente es la historia que conocemos. Entonces, lo que esto plantea es, ojo con nuestras decisiones, porque el mundo en el que vivimos es una posibilidad entre otras, pero que depende de dónde apretamos las piezas justas y claras para que no sea una realidad o esta otra. Entonces, finalmente, esta pudo haber sido nuestra realidad, pero pasó otra cosa, pero tenemos que cuidar la realidad en la que estamos actualmente para que no pasemos al otro mundo paralelo, así como hoy día pareciera que el mundo está en un mundo paralelo de varias... Claro, parece que vivimos una distopia, y con esto
es muy bonito lo que tú decías. En el fondo lo que nos enseña Cadic son las decisiones morales, qué importantes que son. Muy buen speech, me encanta. Oye, sobre todo importante en este minuto donde de alguna forma también nosotros tenemos no solamente decisiones morales, decisiones informadas justamente para todo lo que está pasando en nuestro país, específicamente al momento de ir a votar el próximo. Esa es la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad de cada uno es informarse y la responsabilidad de los medios es entregar la verdad también. Y en eso la red, hay que decirlo, y aquí nos vamos a capicetear, es un canal que se ha encargado de hacer buenas investigaciones y de llevar la verdad hasta la gente, ¿cierto? Anoche en Mentiras Verdaderas se dio un capítulo bien importante porque hace mucho tiempo José Antonio Kast estaba negando un supuesto, hasta ese minuto, pasado nazi, ¿cierto?, de su padre, de Mijael Kast. Ayer estuvo el jefe del área de investigación periodística de la red, Mauricio Baibel, quien con documento en mano demostró textual que Tremendo. Es un oficial del Estado alemán. Vamos a revisar justamente este documento, que es un archivo de membresía que lo estamos viendo ahora en este compacto de lo que sucedió anoche en Mentiras Verdaderas. Has publicado en tu Twitter un chequeo de una información que fue ampliamente difundida hace algún tiempo, ¿no?, que dice relación con el padre de José Antonio Kast y su militancia o no en el Partido Nacional Socialista Alemán, el partido nazi. Él había señalado en su momento que él había sido miembro del ejército y que eso no representaba necesariamente ser militante del partido nazi. Ahí estamos viendo un documento. Cuéntanos, por favor, Mauricio, ¿qué es lo que vemos ahí en ese documento? ¿Qué dice esa información? Bueno, básicamente es un documento oficial del Estado, del archivo alemán, del Bundesarchiv. Lo que señala es que efectivamente Mijael Kast solicitó de forma voluntaria afiliarse al partido nazi en septiembre de 1942 y que esa solicitud fue aceptada, ¿no? Ese es esencialmente lo que señala ese documento, que insisto, es un documento público, un documento que se encuentra en el archivo alemán, ¿no? No se trata de ninguna cosa extraña, oculta, sino que es una información que está a libre disposición para cualquier periodista, cualquier ciudadano la pueda consultar. Septiembre de 1942. En ese instante, ¿la gente podía optar a ser parte o no del Partido Nacional Socialista? ¿Había, digamos, libertad para decidir ello o por lo menos para rechazarlo? Sí, claro, digamos, no es un régimen libre, ¿no? Pero efectivamente las personas que ingresaban al partido nazi o la SA, la SS, eran las personas que tenían mayor confianza de sus estamentos y que luego ocupaban cargos más relevantes, ¿no? Se trata exactamente de un régimen totalitario, pero se trata también de un régimen que escoge a sus cuadros, ¿no? Eso también es una cosa que es relevante tenerla en cuenta, que hay grandes estudios sobre eso de Hannah Arendt y otros, ¿no?, que hablan justamente de cómo operaba este sistema. Mauricio, ¿qué otros antecedentes tenías tú a tu haber que te motivaron a hacer este chequeo de información, este fact-check, como se le conoce hoy a este tipo de hechos? Bueno, yo creo que lo relevante es que el diputado, o sea, el exdiputado y el candidato, ¿no?, José Antonio Kast, señaló taxativamente muchas veces de que su padre jamás había sido un miembro del ejército nazi, o sea, que había sido miembro del ejército, pero que jamás había sido un militante del partido nazi, ¿no? Me parecía que era relevante chequear esa información, chequear si el candidato decía la verdad y chequear, bueno, que todos los antecedentes tuvieran a vista y paciencia la ciudadanía al momento de elegir, es solo eso, ¿no? Esa es la historia de esto, ¿no? Hay otros periodistas que han hecho esas investigaciones, Javier Rebolló y otros, ¿no?, que han ahondado o han investigado en otros aspectos. No podemos menos que sorprendernos y felicitar este tremendo golpe periodístico en donde, pese a las negaciones que se han hecho en los últimos debates y obviamente las alusiones respecto a si efectivamente el padre de uno de los postulantes a la presidencia de nuestro país había formado en el año 42 parte de las filas del partido nazi, y eso ha quedado completamente develado gracias al programa Mentira Verdadera y este tremendo programa de investigación periodística que no deja lugar a dudas. Aquí viene la pregunta, Ernesto. Cuando estas personas llegan al poder, porque llegan, Hitler existió, Mussolini también, hay personas que hoy en día tienen el descontrol antiguamente en Estados Unidos, en Brasil y en Chile. Hay que tomar una decisión este próximo 19 de diciembre. Este es el tema. ¿Cuáles son los discursos? ¿Cuáles son las palabras que ellos invocan y que enamoran a la gente y que terminan eligiendo a estas personas para que gobiernen un país? Hay una serie que tú trajiste que habla de esto y que es un terrible
futuro que podríamos evitar si entendemos las cosas con toda la información arriba de la mesa. De eso y mucho más junto a Ernesto Garrat a la vuelta de esta breve pausa comercial. Ya estamos de regreso junto a Ernesto Garrat, crítico de cine, escritor, ¿cierto? Y por supuesto el nuevo editor del área de documentales de La Red, para hablar un poco de cuando la realidad supera la ficción. Antes de irnos al corte estábamos revisando este extracto de Ernesto de lo que sucedió anoche en Mentiras Verdaderas. Efectivamente, estamos viendo ese documento, que es muy importante decir que ese documento corresponde a un archivo de membresía oficial del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, con registro del año 1942. De alguna forma muchas personas, y ya empezaron en redes sociales, Juan Andrés, Monti, Ernesto, a decir, bueno, esa es la realidad del papá, no tiene por qué ser la realidad de José Antonio Kast. Y uno podría decir, claro, hay ciertos valores que se transmiten de generación en generación, pero en estricto rigor son dos personas distintas. Pero el tema es que José Antonio Kast negó esa realidad de manera constante y sistemática. Él siempre se encargó, cuando empezaron los primeros dichos, los primeros comentarios de parte del otro candidato a la presidencia, Gabriel Boric, José Antonio Kast siempre negó esta realidad y en el fondo dijo que eran situaciones que sus adversarios estaban utilizando mala política para poder derrocarlo a él, porque en las urnas no le iban a ganar. Y eso quedó zanjado en estos momentos. Y eso hoy día está confirmado, básicamente, no solo que su papá participó en 1942, sino que además, Ernesto, está confirmado la mentira del candidato. Y ahí es donde la sociedad, con justa razón, puede decir, bueno, si mintió en eso, sin que se le arrugara ni un centímetro, ¿cierto? En cuanto a otras cosas puede estar mintiendo constantemente. No, yo creo que es una conclusión bastante lógica. Recordemos que sin nada más que dejar hablar a los hechos, las fake news que hemos visto en esta campaña son enormes y casi todas provienen de un mismo sector. Al mismo tiempo, cuando dices que tienes un programa que básicamente es un programa muy parecido a un gobierno que podemos ver en El Hombre del Castillo o en lo que fue el gobierno nazi hace décadas atrás, en el siglo pasado, te puedes enterar de que trabajan de esa manera. En el fondo dicen cosas que no son, pero que sí son. Claro. Y las tapan y la tapan con esta cortina de fake news. A mí eso es lo que más me tiene un poco aproblemado en términos de ética y moral periodística. Sí. Y creo que es súper relevante que la investigación de Mauricio, a quien felicito y creo que es un tremendo investigador, ponga las cosas claras al fin. Claro. Tu papá fue nazi. Si tu papá fue nazi, eso no necesariamente te culpa a ti de ser un nazi, pero si en tu programa y en tu manera de ver la vida compartes mucho con eso, es como, yo creo que podemos hilar fino. Hay un puente que se hace un poco peligroso. Un puente y que eso es sentido común, no necesito, pero claro, no puedo decir que el candidato sea necesariamente nazi, pero adscribe sin duda a una zona muy parecida a la que suscribió su padre cuando firmó esta membresía al Partido Nacional Socialista Obrero en 1942. Y la negación y la mentira, y sabéis que quiero agarrar el punto, no sé si están de acuerdo conmigo, chiquillos, de las noticias falsas. Yo el otro día ya, harto rato, y una historia muy breve, harto rato de ciertos comentarios que supuestamente había hecho Gabriel Boric hace un tiempo con respecto a las mujeres. Ciertos comentarios en Twitter, que eso ya está más que chequeado, que la tipografía del Twitter que se viraliza es falso, ¿cierto? Que el cheque que se viraliza es falso, por lo tanto es un tweet falso. Más las declaraciones de Gabriel Boric negándolo, que supuestamente habla pésimo de mujeres del espectáculo particularmente. Y una persona que yo tengo en Instagram, vi que lo comentaba y decía, ¿dónde están las feministas acá que nos vienen a criticar? Y yo le escribí y dije, por interno, y le puse, ¿sabes qué? Más allá de por quién quieras votar o no, me parece que tú, que estás súper activo en política, es importante que emitas información real. Y eso es falso por Y le di la lista de chequeo de por qué ese Twitter es falso. Esa es la respuesta. Pero es que todos lo están viralizando. Entramos en una sociedad en que si dos personas viralizan un tuit, yo asumo que es real, entonces lo sigo viralizando para que más personas empiecen a tomarlo en una cierta lógica, y hay un grupo que sí lo da por real y que no existe este chequeo que es súper necesario y, perdónenme, es súper básico. Es que ustedes dan en un punto clave. Hoy día estamos viviendo en una guerra de la información. Acá lo que pasó con José Antonio Kast, de negar el pasado de su padre, es un grave error, porque hoy tenemos un periodismo más activo que nunca. Tenemos gente
que está muy interesada en política, a diferencia de muchos años atrás, que hacen sus propias investigaciones también. O sea, no me cabe duda que hay personas que, sin ser periodistas, tratan de buscar y chequear información en distintos medios. Hay otras que no, que como tú bien dices, Michael, se quedan solamente con lo viralizado, se quedan con el titular, y esa es su realidad y de ahí no lo mueves más. Claro. Pero Internet la burbuja informativa la que hablamos. Solo te hace llegar lo que te importa. También hemos hablado muchas veces del algoritmo de Google, por ejemplo, o de las redes sociales, pero sí me parece que un candidato a la presidencia hoy no puede negar ningún tipo de información, porque de alguna u otra manera siempre la verdad va a salir a la luz. Él es bueno para negar. Y de verdad, yo destaco el trabajo que se está haciendo hoy día en los medios de comunicación tradicionales y quizás otros más independientes, más alternativos, porque hay más compromiso por sacar la verdad y no solamente decir que esta es la verdad, sino que evidenciarlo. Lo que vimos en pantalla fue un documento que fue... mira, ahí lo estamos mostrando. Es un documento que consigue Mauricio Weibel, que en el fondo es un documento oficial que corresponde a un archivo de membresía oficial del Partido Nacionalista Obrero Alemán, como tú mencionabas, Michael. Por lo tanto... Con el partido nazi ya andando sobre ruedas. Esto es irrefutable. A eso es lo que voy. No es como que me estoy inscribiendo en algo que no sé lo que es. Exacto. Entonces, hoy día... Ya está en acción. Todos nosotros como ciudadanos tenemos el rol de informarnos y de decir, si te están mostrando un documento que es verídico y que es irrefutable, aquí se acaba la fake news. Mira, y ya no hay más. O sea, esto es, y de ahí la gente tiene que empezar a sacar sus conclusiones. Yo quiero retomar algo que había mencionado Ernesto. Esto la gente lo tiene que saber para tomar una decisión o no, o simplemente para tener la información correcta y plena. ¿Piensa usted que esto que es el partido nazi generó un capítulo en la historia, digamos, que todos más o menos están al tanto en mayor o menor porcentaje de aquello? Quiero que se queden con lo siguiente, que el país donde se gestó esto, Alemania, desde entonces, de una vez concluido la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy, sanciona fuertemente cualquier tipo de manifestación, ya sea en calidad de ironía, chiste, polera, caricatura, con respecto al partido. O sea, quiero que entiendan que esto ya no cabe dentro de la libertad de expresión. No es una opinión. No es una alternativa más de, ¿a ti te gusta esto? Bueno, yo opino lo siguiente. No, esto está erradicado para que nunca más vuelva a repetirse. O sea, digamos, es un complejo histórico en donde el país donde se gestó ha terminantemente establecido, por el bien de la raza humana, de que nunca más volvamos a toparnos con algo semejante. Entonces, eso es lo que hay que entender. O sea, no está de más decir que es una opción, que es una opción más. Esto no puede volver a pasar. O sea... Y punto, o sea, así de claro. Y no porque son discursos de odio, ojo, como discursos de odio como los que nosotros, Ernesto, parece que nos estamos acostumbrando en Chile a escuchar en el mundo de los políticos. A mí me impactó ciertas declaraciones de ciertos políticos en la discusión del matrimonio igualitario, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde el decir que eso era anormal era lo más suave que habían dicho algunos. Nos estamos acostumbrando un poco, nosotros estamos dejando pasar, o los chilenos tenemos valores, desde tu percepción, demasiado distintos, y parece que los derechos humanos y los derechos y la equidad, más que la igualdad, nos importa menos de lo que vociferamos. Yo creo que no, quiero creer que no. Dame esa oportunidad. Te la doy. Yo soy más negativo, ahí me voy a ir conociendo. Sí, no, yo soy un pesimista, un nihilista, pero ahora estoy tratando de ser luminoso. Aparte me reencuentro con mi viejo amigo. Sí. Hay una cosa súper importante que tiene que ver con la banalidad del mal. Hannah Arendt, que es una filósofa alemana, que es una investigadora, que ella justamente fue a reportear unos juicios contra un militar alemán en los años 60. Ella escribió sobre la banalidad del mal, que es básicamente, en resumidas cuentas y para dummies, es decir, que nosotros podemos aceptar como sociedad que ocurran estas cosas, estas atrocidades, sin cuestionarlas. Y lo permitimos porque otros las hacen y nos ordenan hacerlas, y no tenemos un pensamiento crítico que nos dice y que nos ponga el límite de decir, no está bien poner a personas en campos de concentración y exterminarlos. El genocidio no es el camino. No está bien discriminar a las personas en primera, segunda y tercera categoría.
no está bien que, por ejemplo, y lo pongo en el programa del candidato de extrema derecha, no está bien que las mujeres que sean casadas puedan recibir un beneficio social versus personas y madres solteras que no. Así es. Entonces, vas viendo cómo en el fondo esa falta de igualdad, algo que ya está resuelto, como dijo Juan Andrés, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la rehabilitación, la construcción de los derechos humanos desde los juicios de Nuremberg, porque en el fondo el Estado nazi lo que hizo fue atentar contra 6 millones de judíos, exterminarlos, y desde ahí se fortaleció la idea de que el Estado no puede bajo ningún punto atentar contra la vida de sus ciudadanos, y por eso están los derechos humanos, que el Estado defienden tus derechos humanos porque el Estado no puede atentar contra ellos. No podemos contradecir esas bases de civilización, civilizatorias, que garantizan que podamos tener progreso y desarrollo para los próximos años. ¿Será, Ernesto, que el populismo nos está bloqueando un poco nuestro pensamiento crítico? Un poco de eso habla la serie Años y Años. Les voy a invitar a ver un pequeño tráiler y después comentamos. You remembered my birthday. Why? What's happened? America, they fired a nuclear missile at Hongsha. What happens now? What happens now? And the world awakes to a second term for President Donald Trump. We will change Forever. I vote for. Hello, Mummy. This country has never been more magnificent. Come back to bed. You have sex with your robot. There's no room! Where are we going? When's it ever gonna stop? Qué curioso que algunas personas hablan de una agenda del año 2030. Curiosamente, esta serie, que parte aproximadamente en el 2019 y que habla de un periodo de más o menos 10 años, es de cómo una familia que tiene distintos representantes, digamos, de la actual sociedad moderna, con sus distintas inclinaciones, gustos, opiniones, todo lo demás, desde una chica más anarquista a otra muchacha tímida que se esconde tras caras virtuales como las de Snapchat y todo lo demás. Esto tiene muy poco de ciencia ficción. Te dice que si seguimos por este rumbo podemos terminar como esta película plantea. Y aquí, Ernesto, esta serie Years and Years, que es una verdadera joya, maravilla, hay que plantear lo siguiente. Hoy en día, en los tiempos que corren, ningún dictador, ningún mal gobernante llega apuntándote una pistola en la cabeza. No. Nosotros los elegimos. Acá el personaje de la gran actriz Emma Thompson, con su enamoramiento de palabra que hacen que la conviertan en el gobernante de su país, tiene que ver con un discurso de odio y con un orden establecido que mucha gente decide votar por ella. ¿Cuál es el gran mensaje o qué podemos rescatar de esta serie respecto a que cómo la gente llega a equivocarse y por qué vota por estos personajes y después ya es demasiado tarde para retroceder? Sí, es lo que hablamos recién, o sea, la historia se repite una y otra vez y la misión, yo creo, de estos genios que hacen estas series, que además son series muy entretenidas y con un discurso, es que nos recuerdan que la historia se puede repetir una y otra vez. Podemos elegir este tipo de populismo y podemos caer en este tipo de sociedades totalitarias. Como tú bien decías, el personaje de Emma Thompson representa eso, representa a alguien que lanza discursos de odio, plena intolerancia, desfachatada, y te causa gracia. Es decir, es como, qué divertido, como dice establecer, pero no te das cuenta. Qué honesta. Claro, que honesta, y no te das cuenta y de repente está tomando las peores decisiones, como Bolsonaro en Brasil. Y a algunos le hace sentido. Y le hace sentido, es como decir, claro, así es. Y ahí es lo terrible, porque ahí es cuando el pensamiento crítico o la empatía hacia el otro desaparece y se diluye en una sociedad que seguramente va a sentar las bases de un totalitarismo que nos va a hacer mal a todos. Claro, o sea, finalmente la honestidad sin empatía es simplemente crueldad.
es súper curioso el fenómeno que estamos viviendo hoy día, porque por ahí una entra parte... Trump también. Pues vamos a poner un muro, todo, y uno dice así, mira, lo dijo. O zanjas. Claro, o zanjas. Es que lo hemos hablado muchas veces. O sea, cuando hemos analizado el fenómeno de Trump en su momento cuando era presidente, nosotros acá lo debatimos mucho. Decíamos, Trump llega como a llenar ese vacío que tenía mucha gente que pensaba como él y que no cabía en ningún espacio de la discusión política. O sea, se sienten representados en él, se sienten reflejados en él y se empoderan. Si eso es lo que pasa. Entonces, al final uno puede decir, diferencias políticas, pensamientos distintos políticos pueden existir entre las personas, es súper válido y es súper sano que exista una discusión que plantee distintos puntos de vista. Pero con el ser humano en el centro, no lejano del ser humano. Sin embargo, cuando hay diferencias que ya son éticas y morales, ahí es donde empieza el problema. Porque nosotros podemos estar de acuerdo en cómo llevamos adelante la economía, por ejemplo, pero nosotros no podemos transar en aspectos que tienen que ver como con derechos humanos. O sea, son cosas que tienen que ser absolutamente transversales, creo yo, y ahí es donde hoy día se está viendo el mayor problema. Oye, tenemos más Alfate, ¿cierto? Vamos a ver sobre esta misma serie. Un discurso a modo de ejemplo. Un discurso a modo de ejemplo, exactamente. Sí, esto es bien importante, porque hay que entender, escuchémoslo, lo que sucede en la ficción, y veamos si podemos hacer un ejercicio en paralelo en la actualidad en la cual estamos inmersos. Atención con lo siguiente, mira. Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test. What did she just say? Are you saying that some people are too stupid to vote? I've got you listening now, haven't I? Things were okay a few years ago. Surprise! Now, I don't know what to worry about first. I'm only just beginning. What's it going to be like for you? We used to think the news was boring. It turns out we were born in a pause. I love it. The whole system's in pieces. So nice to have you back. You met my sister once. Was I nice? What sort of world are we in? Hello, Mummy. We will change forever. I thought that. Don't you dare. It's a terrible, terrible world. But I want to see every second of it. This country has never been more magnificent. I look ahead and see glory. Are you with me? You don't mind, do you? No. En lo que acabamos de ver, el personaje que termina siendo, obviamente, presidenta, propone, Vivian es el nombre del personaje de Emma Thompson, tremenda actriz por lo demás, que visita regularmente nuestro país, tiene algunos amigos por acá. Expone que, ¿qué tal si le hacemos un test de inteligencia para ver quién puede votar y no? Ya, a mí me parece que deberíamos detenernos un rato, porque eso a mí me parece maravilloso, porque mucha gente confunde. Les voy a explicar lo siguiente. He visto debates que confunden algo que es basal. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Sócrates cuestionaba el derecho a voto para todos, porque él decía, hay que estar preparado para el que sepa logre tomar las decisiones correspondientes como votar a alguien. Ok, ¿en qué se equivocaban los griegos? Que por supuesto desapareció como sociedad, digamos. O sea, los más inteligentes no se sostienen, solamente sobre ideas intelectuales. Es que la gente confunde algo que es incuestionable, el derecho a voto, con algo que aquí le atañe a la persona, la responsabilidad del voto. El derecho a voto es incuestionable, no es tocable. Lo que cada persona haga con eso es parte de su libre albedrío, su preparación y su responsabilidad. Pero el derecho a voto no puede estar cuestionado. Lo que esta mujer dice en la ficción es lo que, por ejemplo, y aquí me van a perdonar, pero esto me parece que es demasiado obvio, no voy a pisar ningún pie indebido, es lo que cuando la señora Cordero habla que su voto vale más el de su nana. Atención, mira, doctora Cordero cuestionó nuevamente derecho a voto a personas que no tengan la suficiente formación. Entonces, ¿te das cuenta cuando existe esta sinceridad que muchos agradecen? Esta honestidad que le llaman, pero lo que ella está diciendo es lo que acabo de explicar. El derecho a voto no puede ser cuestionado.
como seres humanos luchamos para llegar hasta acá. La responsabilidad de ir para adelante es de cada uno. Es el único llamado que uno... Pero hasta ahí llegas, nada más. Pero no le puedes quitar el voto a alguien. Entonces cuando alguien dice esto, para muchos les suena lógico, pero este es el principio del fin. Ahí es cuando empezamos a dividir en las distintas categorías de seres humanos. Creo sinceramente que no podemos considerar a las personas de primera y segunda clase. Los griegos, cuando dice esa frase Sócrates, tenían esclavos. Obviamente no quiere que los esclavos, no quiero que los esclavos tengan los mismos derechos que yo, obviamente, porque los estás dominando. Lamentablemente hemos evolucionado miles de años como sociedad y ahora tenemos una sociedad igualitaria. Obviamente somos personas con capacidades, talentos, personalidades distintas, pero necesitamos esta igualdad, esta equidad para funcionar. Y declaraciones así de ofensivas que atentan, yo creo, contra el concepto de democracia y de vida que queremos, creo que son contenidas, debemos contenerlas en una serie de ciencia ficción y nada más. Mira, para poner un poco en contexto estas declaraciones, cuando la psiquiatra María Luisa Cordero, hoy diputada electa por el Distrito 10, la primera vez que hace las declaraciones, ella no era del mundo de la política, y es hace un par de años, que ella dice efectivamente en un programa de televisión que ella cree que su voto no tiene que valer lo mismo que el voto de su asesora del hogar, su Bertita. Ella la trata Bertita con mucho cariño. Y el día sábado, cuando ya es electa, cuando ya sabemos que en marzo del 2022 va a pasar a ser diputada justamente de Chile, en un programa de Mega le preguntan si ella mantiene esos dichos y ella dice sí, los mantengo, y acá tengo textual, dice: sigo pensando igual, a mí me encantaría que la Bertita tuviera la misma información que yo. En el fondo la crítica, quiero decirlo abiertamente, que criticar no significa faltar efectivamente a una persona. Yo siento que mucho que la Bertita no haya llegado a aprender las cosas que he aprendido yo, entonces uno sufre que personas que no tengan la suficiente formación sean capaces de elegir a los políticos que tenemos. Sé que peor, o sea, de partida, no todo el mundo en el sistema educacional que tenemos en este país, no todo el mundo tiene acceso a la misma educación. Y eso no es ni culpa de la Bertita, ni mío, ni de Monti, ni de Salfate, no. Es culpa básicamente de quienes han tomado las decisiones que han hecho una educación elitista. Quiero que debatamos, que conversemos estas declaraciones de María Luisa Cordero, que yo personalmente creo que no se pueden soportar, no se tienen que aguantar, menos de una persona que va a tener el poder desde marzo del 2022. Todo eso después de una pausa. Hay cosas que no serían de soportar. Decían que el arte la vida imita al arte. Sí. No, pero aquí ya es un espejo sobre otro. Seguimos haciendo Así Somos junto a Ernesto Garrat, justamente en esta madrugada de día viernes, hablando de esto de María Luisa Cordero. Yo lo decía y lo conversábamos en comerciales. Para mí son dichos inaceptables, pero son dichos inaceptables desde mucho antes, desde la primera vez que los emitió Ernesto. Y me pasa que hoy día tenemos una ciudadanía, y yo no sé dónde están los valores en general o la información, que estamos, y digo estamos, yo no voté por ella, ¿cierto? Pero estamos porque me tengo que sumar dentro de la sociedad, escogiendo a políticos que tienen un pasado bien terrible, a políticos como María Luisa Cordero, que una cosa será su personaje televisivo, pero que en el poder siga manifestando esto, a políticos como Kaiser, que están cuestionando como justamente el derecho a voto de la mujer, y que no es que los escogemos una vez que los escogemos se sacan esta máscara y dicen miren, soy el lobo. En realidad siempre fueron el lobo. Pero nos importa tan poco ese tipo de cosas. Es curioso porque las evidencias están ahí, ¿no? O sea, uno puede revisar en retrospectiva los videos en YouTube y son terribles los de este señor. Este señor también acusa a las mujeres de ser culpables de sus propias violaciones cuando suceden esos casos. No, todo lo que dice es una cosa más terrible. Aberración tras aberración. Yo creo que... Pero hay gente que le resuena eso es lo loco. Pero ¿cómo tenés que estar para que te resuene? Yo creo que es una capacidad de oratoria, de presentarte un paquete textualmente ordenado. Mira, yo creo que estas grandes figuras de ultraderecha y todo funcionan porque te prometen orden al caos que siempre existe. Entonces, eso es lo que le compran, yo creo. Y yo creo que es un caldo de cultivo. Casi siempre surgen en ciudades, en países con muchas desigualdades sociales. Estados Unidos es un país con enormes desigualdades sociales. Lo mismo pasa con Brasil, lo mismo pasa con Hungría. Son países donde la cosa social no está resuelta. O sea, dudo que esto ocurra, por ejemplo, en Canadá. Dudo que esto ocurra, por ejemplo, en Australia. O en Dinamarca. Países que tienen, en Dinamarca. Son países que tienen, ya tienen la vida resuelta porque han puesto, como dices tú, al hombre en el centro. Sí, ahora es curioso también, bueno, es que, ¿sabes qué? Duele tanto ver como
tanto retroceso en algunas personas y esas palabras que hieren tanto y que hacen sentido también en otras personas. Revisando el titular de la doctora Cordero, y lo leemos nuevamente, cuestionó derecho a voto a personas que no tengan suficiente formación. Me quiero quedar en la palabra formación, porque a lo mejor ella lo está apuntando a un nivel educacional. Eso es como lo que se da a entender. Cosa que yo hablaba profesional. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ella mencionaba a su Bertita. Bueno, Bertita a lo mejor no tiene la formación educacional a la cual pudo acceder ella, desde un privilegio bastante acomodado, digamos. Pero Bertita vive otra realidad. Y Chile está lleno de personas que viven distintas realidades. Y uno desde su realidad, desde una posición ya sea de privilegio o de una posición de mucho sacrificio, de mucha desigualdad, uno tiene una opinión, uno tiene una necesidad y uno tiene un derecho a manifestar su voto, porque con el voto uno pretende generar cambios. Uno a través del voto, a tu vida, a tu experiencia. Pero por supuesto, entonces en este caso, no necesariamente una persona que tenga formación es la que está capacitada para votar. Una persona que quizás no tiene ningún tipo de estudio. Hay personas que ni siquiera han terminado la enseñanza básica. Porque les pasa algo todos los días. Y son tremendas personas. Son personas tremendamente educadas, conscientes, empáticas, que se rompen el lomo todos los días trabajando para poder mantener a su familia, y son personas súper conscientes de lo que pasa y que también tienen ese derecho de manifestarse porque ellos viven su realidad también. O sea, para mí no vale menos una persona que no tenga formación, porque también ellos viven una realidad que es mucho más concreta. No sé si me explico. Me duele un poco ver los dichos de Johannes Kaiser, los de doctora Cordero. Tienes toda la razón, o sea, nadie puede estar menos de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? Me gustaría si podemos repasar un poco cómo ella se refiere a lo que leíste, porque ahí me entró el nervio. Cómo la doctora Cordero se refiere a su Bertita, que es como una especie de compasión jerárquica, así como que se hace la buena con la Bertita. La mira hacia abajo. Este ser humano, digamos, que claramente no es como yo y que le tengo mucho cariño, como algo así. Quiero decir lo siguiente: esta persona que él llama a su nana, o cualquier persona de esfuerzo, cuando tienen la oportunidad, si no ellos han gestado grandes personas, sus hijos, sus nietos, y salen personas tremendas, maravillosas. Nadie nació rico, a menos que la doctora Cordero tenga un linaje de reyes. En alguna trazabilidad de su historia hay una persona que peló el puto ajo para que otro pudiera estudiar, no a él, no a ella, para que pudiera luego acceder a la universidad, para que pudiera ser profesional, y así existe hoy en el universo una doctora Cordero que se olvidó de toda esa hueá. Además nos estamos olvidando de lo complejo, de lo difícil económicamente que es estudiar en este país, porque y lo llevo a la educación porque María Luisa Cordero se refiere a eso en el fondo. Ella, que tiene un grado profesional, no puede valer su voto lo mismo que su Bertita, que no tiene el grado profesional. Oye, estamos en un país que de verdad es tremendamente caro. Ojo, y esto no es campaña política, pero ojo con los candidatos que quieren sacar, ponte tú, la gratuidad en la educación universitaria. La gratuidad ha sido una de las cosas que ha podido tener movilidad social justamente en nuestro país. Yo soy una persona que recién el próximo año voy a terminar de pagar mi tercer año de universidad después de 15 años. Y yo, porque tuve la suerte, cacha, la suerte de tener a alguien que podía ser aval mío, porque yo tampoco podía optar al crédito universitario, tuve que optar al crédito del banco. Hay muchas personas que ni siquiera tienen, entonces yo ya soy un privilegiado, porque alguien pudo ser mi aval. Hay muchas personas que no tienen la opción de tener un aval. Hay muchas personas que no tienen ni una opción. Y hay otras personas que además sí hicieron todo el trámite, y que el sistema, este sistema que nos enseñaba que mientras más te esfuerzas, mejor te va a ir en la vida, sistema a muchos les falló, porque mucho esfuerzo y muchos han sacado la cresta y no les ha podido ir bien. Solo quería agregar algo. Mira, al final las personas que andan en micro, en metro, que ocupan la salud pública, las personas que tienen que postular de repente a subsidios, las personas que están más conectadas con algún tipo de, como beneficio que pueda entregar el gobierno, bueno, no me gusta mucho esa palabra beneficio, pero finalmente las personas que viven el día a día son las que más conocen las falencias que tiene este sistema.
Entonces, para mí es un voto tremendamente valioso, porque al final la persona que sabe lo que cuesta conseguir una hora en un consultorio con un especialista, que sabe lo que cuesta conseguir una operación y que tiene que esperar años en una lista de espera, esa persona es la que mejor sabe los cambios que Chile necesita. ¿Saben lo peor? Es que estemos hoy día, 2021, discutiendo esto. Me parece que eso es terrible. ¿Vamos a algo más agradable? Bueno. Vamos a algo que más de la expertise de Ernesto, nuestro tremendo invitado y editor de la nueva área de documentales de la red, porque el primer invitado ahí nomás, yo encuentro que es de la casa ya. Es de la casa, sin duda, pues. Ya le contamos varias cosas además en comerciales, que no le contamos a cualquiera. Pero oye, me faltó saber tu signo. Te va a asustar, Ernesto. No después te lo cuento. Nada de la carta astral. Oye, el 1 de diciembre justamente se comenzó la versión número 25 del Festival Internacional de Documentales de Santiago. Y la película Flea es una de las cintas estrella, querido Ernesto, y tú nos trajiste justamente esta cinta para conversarla. ¿Te parece si vemos un poquito de qué se trata? Y después tú nos comentas. Vamos. Prøv en lille smule længere op. Meget lidt. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu, og prøver at trække vejret sådan dybt ind. Hvad betyder ordet hjem for dig? Hjem er noget, som er trygt. Kaboul, les attaques des Moudjahidines repris. Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Vi skal ud. Det er nu. Tsunami Tony Injaboshi. Lidt dårligt samvittighed, at min bror han bliver tilbage. Vi flygtede med menneskesmuglerne. Det værste mennesker i mit liv. Har du fortalt Kasper nogle af de her historier overhovedet? Nej. Det tager tid at stole på folk. Det går rundt. Og tænk tilbage. Så det er min fortid, og det jeg kan ikke flygte fra det, jeg har heller ikke lyst. Jeg kan mærke, at der skal ske noget. Her starter jo min historie. Wow. Qué bonito. Oye, viendo esto creo que la pregunta es innecesaria, pero te la quiero hacer porque eres el experto, por supuesto. ¿Qué lleva a Flea que sea esta cinta estrella de este festival? Flea significa huida, huir. Y es un documental, es decir, está basado en hechos reales, pero está contado como una animación. Es lo que se llama animation documentary. Es una mezcla muy extraña de ver. Ha existido desde siglos, o sea, desde hace un siglo en la historia del cine. Pudimos ver algo de eso en Vals con Bashir, ¿te acuerdas? Esa preciosa película que también estuvo nominada. Y esta película en particular toma esta historia de este inmigrante que es un niño afgano que quiere salir del caos de su país y pasa 5 años intentando llegar a Europa, se lo sufre todo. Es un recuerdo contado como un flashback. Y el director notablemente lo que hace fue grabar las conversaciones porque tenía un background radial y a partir de esa conversación con su amigo, Amin es su amigo, se hace amigo de él, lo conoce desde los 16 años, cuenta esta historia emotiva, universal. Es imposible no sentirse parte de su relato, que en verdad justamente habla un poco del tema que hemos hablado ahora, cómo en el fondo necesitamos poner al hombre al medio, considerarlo un igual y no de segunda o tercera categoría. Eso lo convierte para mí en un must, como dicen los gringos, en un deber, tenemos que ir a verlo. Una obligación. Una obligación. Este festival estuvo en Sundance, este festival estuvo en Toronto, que lo pude cubrir en línea, iba a estar en Cannes del año pasado, ¿se acuerdan que se suspendió por la pandemia? Y va para el Oscar, o sea, este
es la representación de Dinamarca en los premios de mejor película extranjera. Puede ganar el Oscar como mejor película extranjera, puede ganar el Oscar como mejor animación y puede ganar el Oscar como mejor película. Exactamente, y todo eso se resume en una entrevista en exclusiva que tenemos justamente con el director Jonas Poher Rasmussen, y queremos pasar a revisarla a continuación contigo, Ernesto. Mira. Gracias. Why did you choose this mix among documentary and animation in order to develop this story of Amin, a refugee from Afghanistan, in your country? It was kind of the only way to tell the story. You know, I met Amin when I was 15 years old, and he arrived to my little Danish hometown, and he came all by himself from Afghanistan. And already back then, I was of course curious about why and how he came, but you know, he didn't want to talk about it. He was given this fake story that he had to stick to, but he didn't want to lie, so he just didn't want to talk about his story. And also, he was so traumatized by everything that had happened, so it's not easy for him to talk about. So it's not till, you know, many years later. And I had this idea to do it as an animated documentary. And I asked him if he would be willing to share his story, and we could then do it as an animated documentary. And he said yes, very much because, you know, with the animation, we could make him anonymous, because it's still hard for him to talk about what happened. And the fact that he didn't have to be public about it was really what freed him, what opened him up and made him able to share his story. Because if he would have to be public about it, you know, and maybe meet people in the street who would want to small talk about what he'd been through, he wouldn't be able to do that. So the fact that he could be anonymous behind animation was really what made him say, okay, but this is a good way to tell it, and that was what started the whole project. But you know, also because it's a story that takes place in the past. So how do you make the past come back alive? How do you make Afghanistan in the 80s? How do you make his childhood home come back alive? And how do you place him there? And also because it's a story very much about memory and trauma. And with the animation, you really could be a lot more expressive about things that are hard to talk about. You could go into his emotions of fear, of anger, of sadness with the animation, and be more, you know, surreal than we could have done with the camera. Are you good in drawing, or you suck? I'm really bad at drawing. It would be a very different film if I had to do it. Actually, while doing the interview, I did this. Wow. So it's a good thing I'm not the animator. You suck at drawing, really. I really suck at drawing. But actually, there is my animation director forced me to do a little drawing for the film. So there is in a sequence at the very end where we're in a hotel room in New York. There's a notebook on the bed. Yeah. Almost outside of the frame. And I drew that one. That's a little. Congratulations. Yeah. Thank you. So I had a little finger in the animation. So. Congratulations, Jonas. Thank you so much for sharing your time, and I hope your movie can see for everybody and everywhere, because it's very good. Thank you so much. Ya estamos de regreso junto a ustedes, seguimos conversando también con Ernesto Garrat, escritor y crítico de cine, acerca del documental Flea. Antes de continuar con eso, atención a este consejo. ¿No sabes qué regalar esta Navidad? Bueno, te dejamos el mejor dato para que regales a los que más quieres. Prepárate vitrineando con los descuentos navideños que tenemos para ti en nuestra tienda.lared.cl, grande, entretenida y muy buena como siempre en nuestra tienda. Ahora sí, chiquillos, retomamos. Yo me voy hasta la mesa
¿Dónde está Salfate, Michael y también Ernesto? Estábamos viendo justamente esta entrevista, Ernesto, que tú hiciste al director de este aclamado documental llamado Flea, que es una de las mejores películas del año, ya ha sido catalogada como tal, y que trata de una manera bien particular la historia de un migrante, un problema que hoy día se está viendo en distintas partes del mundo, sobre todo cuando se tiene que cargar quizás como con un estigma que tiene que hacer referencia muchas veces a una localidad en particular, como ocurre con el protagonista de este documental. Sí, es sumamente cierto lo que tú dices, y lo que hace el documental es resolverlo de una manera bastante explícita. Podemos ver en su historia cómo Amin pasa básicamente un quinquenio de su vida tratando de llegar a Europa, y al final es tan terrible por lo que pasa, él queda varado con su familia en Rusia, en la Rusia justamente que abre el primer McDonald's. Ajá. Y es una sociedad llena de corrupción en ese tiempo, la violencia súper desatada, y sale de una pesadilla para entrar en otra. Claro. Entre otras situaciones que muestra esta película de una manera bastante poética pero cruda también. Y claro, la figura del migrante queda en el descampado como un desvalido, y creo que es súper valioso ese examen y cómo tenemos que en el fondo ponerlo en la tabla de discusión. Ahora, es valiente y valioso la perspectiva de que para expresar mejor algo lo puedo hacer a través de la animación. O sea, este brinco de irrealidad que es una animación me da mayor capacidad expresiva al momento de llevar sensaciones muy abstractas para el público para ordenar una idea. Me parece que eso que existe, como tú bien decías, hace harto tiempo, está ganando cada vez más fuerza. Incluso como algo parecido que hay en Netflix, que es de este soldado norteamericano joven de origen judío que tiene que atender a un grupo de nazis que fue el que generó todas las políticas de la NASA. Exactamente. El director me contaba que justamente usó la animación también para amortiguar un poco la sensación de desagrado constante a esa historia. Porque en el fondo cuando tú enfrentas una cara humana y te cuenta algo tan terrible, en el fondo es como, ¿sabes qué? Empatizo contigo, pero no puedo seguir viendo, rechazo el dolor. Entonces usar una animación, aparte para proteger la identidad de su amigo, porque en el fondo fue terrible el trauma por el que pasó, y me parece súper decente hacerlo. Usar la animación te permite entrar de una manera, como tú dices, Juan Andrés, más poética. Claro. Y eso ayuda a que la historia fluya y pueda ser 100% download, entendida. Claro, asimilada. Me quedo con lo que decía un poco el director de esta entrevista, una historia que habla de la memoria y también del trauma que se cobija en esa memoria. Ernesto, agradecerte por la entrevista, por traernos esta entrevista, por traer tu presencia, por el trabajo que están haciendo acá en la red, y las puertas de Así Somos están abiertas para cuando tú necesites. ¿Algunas palabras que quieras decir al cierre? Sí, no, agradecer, es un placer estar con ustedes, creo que tienen una química y funcionan como un reloj y son impresionantes. Minute Man, siendo pero los Watchmen. Watchmen. Así que nada, encantado de estar acá, y cuando necesiten que venga a hablar de cosas cinéfilas y de series, encantado. Ya lo dijiste, así que te vamos a cobrar la palabra bien seguido. Un gusto para el reencuentro, querido. Salfa, Monty y toda la gente en la casa, nosotros nos reencontramos el próximo lunes a eso de las 12:30 horas. Exacto. En otro capítulo de Así Somos. Cuídense, que estén bien.